nos ponemos a grabar. Una cosa, estoy tratando de ver si me pueden habilitar un campus virtual para poder subir todo el material y puedan accesar a él de forma más rápida, porque es un poco engorroso esto de mandar correos, compartir el material en un drive y toda esta historia. ¿De acuerdo? Si me va bien con eso, les informo para que ya puedan ir a ver, por ejemplo, las clases que están grabadas y todas estas cosas que ¿cómo se llama? Es mejor que las tengan ahí en caso de cualquier cosa, ¿vale? Ya, profe. Ya, profe, gracias. Ya, ¿de qué? Pues no, es mi deber como profesor. Y ya, entonces, la clase pasada, o las últimas clases, las últimas semanas, hemos visto fundamentos de termodinámica electroquímica, básicamente como el potencial y el potencial, porque todo el rato hemos hablado del potencial, la diferencia potencial, el potencial, ¿cierto? El potencial de una cosa, el potencial de otra cosa, qué sé yo, que no sé qué y no sé cuánto, influye en una reacción de química de tipo redox, donde está involucrado un intercambio electrónico y este intercambio genera un flujo que finalmente uno lo aprovecha, por ejemplo, en un dispositivo electrónico, ¿cierto? Hasta ahí todo perfecto. Sin embargo, el problema que surge es, bueno, estamos trabajando en un sistema que tiene una diferencia de potencial o un potencial eléctrico, ¿cierto? Que está medido en volts, que está asociado a un tipo de corriente específico que es corriente continua, ¿cierto? Y que además el sistema de por sí va a presentar una resistencia, no, lo voy a decir entre comillas, específica, ¿ya? Porque si digo la resistencia específica, ustedes saben, me imagino que la resistencia específica es la resistividad a un material, ¿o no? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, lo voy a decir entre comillas, la resistencia específica de un sistema. Desde esa perspectiva, nosotros podemos entonces a concluir de que en un sistema galvánico, en un sistema electrolítico principalmente, los procesos que están de la mano de cualquiera de los dos sistemas son procesos que están asociados a sistemas de corriente continua, ¿ya? Por lo tanto, están asociados a lo que es la ley de Ohm, ¿ya? Ustedes saben que la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia y que son entre ellas, eh, entre ellas directamente proporcionales al potencial, no así la intensidad de corriente con respecto a la resistencia, que son inversamente proporcionales, ¿no? Sí. Entonces, en la parte anterior del curso, en la primera unidad, bueno, aquí en la diapositiva dice uno, fundamentos de cinética electroquímica, en realidad debería ser dos, ¿ya? Hemos visto la importancia de poder saber la energía que está asociada a esta diferencia potencial y lo hemos visto con la ecuación de Néel, lo hemos visto con las otras expresiones, con las que vimos, por ejemplo, el modelo de doble capa de Weich-Chapman, también está asociado al potencial, pero en ningún caso hemos asociado el fenómeno de la intensidad de corriente. En otras palabras, no hemos visto qué pasa con el flujo, en este caso, de electrones, o el flujo, en este caso, de carga. ¿Sí o no? Sí. ¿Habían hecho ese análisis o recién se le está alumbrando la ampolleta? La verdad, aquí sin represalia se puede decir, me pueden decir a mí, no, profe, la verdad es que no se me había ocurrido. O sí, sí lo había pensado porque todo el rato era el potencial aquí, el potencial allá, que el potencial esto, el potencial lo otro. O sea, ¿lo habían visto así desde esa perspectiva o no lo habían visto? Yo sí lo había pensado, profe. Yo creo, cuando empezó a hablar o cuando iba a hablar de ley de Fick, yo pensé que ahí íbamos a ver un poco de cinética. Claro, lo que pasa es Pero que, no. claro, lo que pasa es que la ley de Fick describe en general la relación que hay entre una constante de proporcionalidad, que en el caso de la ley de Fick que nosotros vimos tiene que ver con el coeficiente de difusión, ¿ya? Y este coeficiente de difusión tiene relación con el movimiento o el transporte de carga, ¿ya? Porque la ley de Fick describe un fenómeno de transporte, ¿cierto?
que es el comportamiento de las gradientes de concentración de alguna cosa en función de la coordenada de reacción o de la coordenada espacial, ¿ya? Eh, cómo vamos cambiando, ¿cierto? La concentración, en este caso, de cargas, vamos a hablar de forma genérica de cargas, en función de la fase en la que nos estamos moviendo, ¿ya? Y entendamos por fase ya sea la superficie del electrodo o el electrodo mismo, o la solución, o en este caso también el seno de la disolución. Desde esa perspectiva nosotros analizamos, Usted está presentando algo. desde esa perspectiva, ¿cierto? Estuvimos analizando la ley de Fick. Y claro, no vimos en ese momento la influencia de la corriente, entonces no vimos ningún parámetro cinético, sino más bien termodinámico. ¿Ok? Entonces, para comenzar la clase de hoy, los resultados de aprendizaje son los mismos que les presenté la primera vez. Los objetivos de la clase, en este caso de la segunda parte, tienen relación con comprender la influencia del potencial en las corrientes de las reacciones electrónicas, ¿ya? Luego, asociar los procesos dependientes del potencial a los mecanismos cinéticos electroquímicos, ¿ya? En otras palabras, entender cómo el potencial influye sobre la velocidad de reacción de una reacción de reducción o una semireacción de oxidación. Y por otra parte, aplicar una ecuación de velocidad para calcular las constantes de velocidad de reducción y oxidación. Esos son como los objetivos en forma muy general de que nosotros deberíamos eh, llegar a alcanzar durante el desarrollo de las clases que vienen, bueno, esta y las que vienen después, ¿cierto? Con respecto a los contenidos, ya vamos a ver así de forma más bien implícita todos estos tópicos que estamos acá. De hecho, hoy día vamos a llegar hasta la ecuación de Butler y Volmer. ¿Ya? La ecuación de Tafel todavía no la vamos a ver, pero sí vamos a ver la de Butler y Volmer. ¿Ok? Y vamos a ver entonces qué pasa con el sobrepotencial, la ecuación de corriente con el sobrepotencial específicamente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Perfecto. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Qué pasa con la corriente? ¿Qué pasa con la intensidad de corriente? ¿Ya? De momento, como les decía al comienzo de la clase, solo hemos visto todos los fenómenos que tienen relación con la termodinámica y que están asociados entonces a la diferencia potencial o al potencial eléctrico de una reacción. Básicamente, la, la razón de cambio o de proporción en términos de energía. ¿Ya? Criterios de espontaneidad, potencial electroquímico, etcétera, 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 etcétera. Y hemos visto que en todas estos tópicos está siempre asociado o se ve influenciado por la diferencia potencial. Pero, de nuevo, nos hacemos la pregunta, ¿y qué pasa con la intensidad de corriente? Entonces entramos a este tópico que corresponde a la cinética electroquímica. Y en ese sentido, la cinética electroquímica explica los mecanismos de las reacciones de los electrodos, ¿ya? Para un caso más simple, más sencillo, lo que corresponde entonces a una transferencia de electrones sin transformación química. ¿De acuerdo? O sea, es básicamente que la especie se oxida o se reduzca. ¿Se entiende, no? Ahora, eh, también, como dice ahí, hace referencia a otros casos más complejos. Ya vamos a ver cuáles son y que tienen relación con funciones de estado termodinámica y cómo estas entonces podrían eventualmente asociarse a parámetros cinéticos. Eh, Nosotros lo que vamos a hacer para poder entender cómo funciona todo esto de la cinética electroquímica, vamos a hacer comparaciones en reacciones de transferencia de electrones en solución homogénea, ¿ya? Primer punto que vimos en la diapositiva anterior que tenía que ver con cinética homogénea, ¿ok? Y por otra parte, entender que como es un proceso cinético, y específicamente un cinético químico más que un cinético físico, ¿ya? Vamos a hablar de reactantes productos, velocidades de reacción, ya que pueden ser velocidades de consumo o de formación de productos. En este caso, vamos a hablar específicamente de velocidades de oxidación o reducción, ¿ok?
Y bueno, las condiciones de equilibrio en las cuales se establecen entonces ecuaciones que describen los mecanismos cinéticos de una reacción redox. ¿De acuerdo? Ahora, para reacciones de un electrodo, semireacciones y expresiones de equilibrio en función de lo que corresponde a la ecuación de Nernst. ¿Ya? Nosotros ya vimos eventualmente que la ecuación de Nernst, desde una perspectiva más bien eh, termodinámica, bien termodinámica, me da una idea de lo que es el cociente de reacción o, en otras palabras, la antesala a lo que es el equilibrio de reacción. Porque básicamente, cuando yo estoy haciendo un cálculo de ecuación de Nernst, lo que estoy calculando ¿qué es? El potencial de, ¿cómo se llama ese potencial el potencial que yo calculo cuando estoy usando la ecuación de Nernst? Potencial termodinámico. Eh, Pienso un poco la respuesta. Yo dije potencial de. Puede ser potencial de termodinámico, potencial de qué cosa. Aquí está escrita la palabra, de hecho está ahí. En la frase está lo que les estoy preguntando. Cuando nosotros aplicamos la ecuación de Nernst con las concentraciones, con las actividades, con los coeficientes de actividad, ¿cierto? ¿Cómo lo calculamos? Lo calculamos como el potencial formal o el potencial estándar más la dependencia de la temperatura que corresponde a la fracción RT, ¿cierto? De la ecuación. Logaritmo natural o logaritmo de base 10 ¿de qué cosa? De un cociente. Y ese cociente es ¿qué cosa? La actividad o el coeficiente de actividad o la concentración de la especie que se reduce versus la que se oxida. ¿Sí o no? Sí. De acuerdo. En ese sentido, entonces, una expresión que a mí me permite ver la razón de cambio de reactantes a productos, de sustancias oxidadas a sustancias reducidas, ¿ya? Está descrita o está bien descrita dentro de la ecuación de Nernst. Y esa razón de cambio, ese cociente corresponde a la constante equilibrio. En este caso, como dice ahí, la expresión de equilibrio es la ecuación de Nernst. Ya está ahí todo bien, pero de nuevo está la pregunta, ¿qué pasa? ¿Ya? ¿Qué pasa con la corriente? ¿Qué pasa con I? ¿Ya? Y para poder entender qué pasa con I, nosotros vamos a mirar la siguiente reacción. Esta reacción es la reducción de hierro 3 a hierro 2, ¿ya? Con el intercambio entonces de un electrón proveniente del electrodo. ¿De acuerdo? En este sentido, ¿ya? El mecanismo, el mecanismo que corresponde a la esquema, la figura que estamos mirando acá, ¿ya? Que describen, por ejemplo, la reducción y la oxidación, ¿ya? Este Kc y Ka les digo desde ya que son la constante catódica de velocidad y la constante anódica de velocidad. ¿Les hace sentido si yo les muestro que de reducido a oxidado aparece un K sub A? ¿Les hace sentido? Al menos a mí sí me hace sentido, profe. Ya. Y por otro lado, tenemos un paso que corresponde a la difusión. La difusión es el movimiento desde el infinito, ¿ya? Por eso está escrito así como O infinito o R infinito, o en otras palabras, desde el seno de la disolución hacia la superficie del electrodo, ¿ya? El mecanismo consta básicamente de 6 pasos. Y estos 6 pasos, ¿ya? Que yo estoy describiendo ahí, por favor tomen atención, es el mecanismo general de un proceso faradaico. Faradaico. ¿Qué significa que un proceso sea faradaico? Involucra el movimiento de cargas Y por tanto, de corriente. ya, pero todavía no hemos visto lo de la corriente. Aquí está la clave. Transferencia de masa. Ustedes han visto
o estudiaron las leyes de Faraday para la electrólisis? Sí, profe, hace tiempo. Sí, bueno, sí, hace tiempo, todos lo hemos visto hace tiempo. Las leyes de Faraday que tienen relación con la relación entre la masa o la cantidad de sustancia y la cantidad de corriente. No sé si ustedes lo recuerdan cuando empezamos con el curso, yo les mostré unas formulitas ahí que eran NZF, Q igual a I por T partido por NZF y un montón de otras formulitas más que yo se las mostré creo que de otra diapositiva, que eran las ecuaciones de Faraday para relacionar la cantidad de carga y la masa o la cantidad de sustancia. Y yo les dije, bueno, esto que está acá es la cantidad de carga por mol. ¿Se Sí, profe, acuerdan? eso fue la primera clase, Sí, si Sí, mal la no primera, recuerdo. Ujú. exactamente, la primera clase. Porque este señor Faraday estaba obsesionado en tratar de entender eh, la cantidad de carga por mol, básicamente. ¿Qué pasa si yo miraba el bulk, la masa crítica de la sustancia o de la especie en disolución? ¿Ya? Y básicamente permitió, entre otras cosas, por ejemplo, explicar a través de un fenómeno de transporte de masa que también está descrito en función de la ley de Fick, de la primera ley de Fick en este caso, eh, permitió entender cómo es que funciona, por ejemplo, la electroobtención o cómo funciona la electrorefinación. Ya me imagino que los ingenieros ya están un poco más a caballo con eso, seguramente lo tienen que haber visto en algún ramo de ciclo profesional, ¿no? sí, sí, yo lo vi, profe. Sí, sí, también. Entonces, acá, este mecanismo que estamos mirando acá, que está descrito en 6 pasos, como bien ven ustedes ahí, básicamente es un mecanismo de tipo faradaico, porque hay una transferencia de masa asociada, ¿ya? Esa es la gracia ay, perdón, esa es la gracia que tiene el proceso, ¿ya? Y funciona bastante similar a cómo funciona un proceso de catálisis heterogénea, ¿ya? En un proceso de catálisis heterogénea también llega una especie que se absorbe. Acuérdense que yo les hablé de la absorción en la clase anterior, pero no les dije que íbamos a entrar en más detalle porque eso ya da para otro curso. Pero en el caso de la adsorción, ya que en este caso viene siendo la especie oxidada, ya que oxidada aquí sobre la superficie, por ejemplo, mediante un mecanismo de reordenamiento de atmósfera de iones en la superficie del electrón, ocurre básicamente el proceso de reducción misma, ¿ya? Y estos pasos que yo les dije que eran 6, primero tenemos eh, el movimiento desde los reactivos, desde el seno de la disolución, ¿cierto? Hacia la superficie del electrodo, en este caso el electrodo de trabajo, ya que es el paso número 1. Después tenemos el reordenamiento de los reactantes y la esfera de solvatación, que son los pasos 2 y 3, ¿ya? Si ustedes se fijan, cada paso tiene asociado un valor que está en S. Ese S, ¿qué vendría siendo? Esa unidad S, ¿qué es? ¿Qué es lo que es? Profe, no estoy seguro, pero Siemens. No es Mm, Siemens. De hecho, ujú. aquí me acabo de dar cuenta que hay un error de tipeo mío. Ya, yo lo voy a cambiar luego cuando le entregue la PPT. En realidad es el tiempo, porque estamos viendo la cinética, ¿ya? La cinética lo que permite ver es la velocidad de reacción, ¿no? Esa S debería ser minúscula y en realidad corresponde a los segundos, Ah, ya, profe, ¿ya? disculpe. No te disculpes, si era natural equivocarse porque yo puse una S mayúscula. ¿Ya? Claro, Sí. además que es muy pequeño, muy poco tiempo, pocos segundos, para menos 16, menos 14. Claro, es que son procesos que ocurren rápido. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Eh,
los procesos de transferencia, ya sean de electrones o de masa principalmente, ¿ya? Que tienen que ver con el paso 2 y 3 específicamente, tienen tiempos de vida relativamente cortos, son etapas rápidas, ¿ya? Entonces, eso también es una cosa que hay que considerar al momento de entender este mecanismo. Ahora, tenemos el paso número 4, ¿ya? 4 y 5, que tienen relación con la transferencia electrónica, ¿ya? Y en este caso, aquí es donde se hace la inclusión de las constantes de velocidad de transferencia de carga, ¿ya? Que son las Ka y Kc. ¿Ya? Si ustedes se fijan, aquí dice pasos 2 y 4, del 2 al 4, ¿ya? Aquí está la transferencia electrónica que ocurre justamente sobre la superficie del electrodo, ¿ya? Y todo esto que está involucrado aquí, ¿ya? Dan origen a estas constantes de velocidad eh, catódica y anódica, ¿ya? Y obviamente de la absorción sobre la superficie del electrodo, que de nuevo la absorción es algo que no vamos a entrar a hablar en detalle en este curso. Y bueno, finalmente tenemos el último paso, el 6, ya que lo podemos mirar de aquí para allá o al revés, ¿cierto? ¿Ya? Que es la relajación en el sentido inverso, es decir, si nosotros vamos de la oxidación a la reducción, tenemos todas estas historias. Entonces tenemos la difusión, el reordenamiento, ¿cierto? La rentación dipolar, ¿ya? Aquí, donde dice alteración de la distancia entre el ion central y los, entre comillas, ligandos, ¿ya? Porque podemos considerar que las moléculas de solvente que rodean a la carga pueden estar funcionando como ligandos, ¿cierto? Y luego tenemos el proceso de desorción, donde ya tenemos la especie que inicialmente venía oxidada hasta reducida y difunde nuevamente hacia el seno de la disolución. Puede ser al revés también, viene reducida, ¿ya? Se absorbe sobre la superficie, hay transferencia electrónica, se forma la especie oxidada y de nuevo difunde hacia el seno de la disolución. ¿Ya? Vamos a considerar que los procesos de la etapa rápida o determinante de velocidad, para poder entender cómo funciona la parte cinética, es la transferencia de carga. Aquí, vamos a hablar de aquí específicamente. Y entonces que todas las etapas, incluido el transporte, es decir, la primera parte, son lo suficientemente rápidas como para, vamos a decirlo así en buen chileno, hacernos los locos. ¿Ya? Entonces, al respecto, entender de que desde aquí hasta aquí, ¿ya? Como les decía, eh, están incluidas las constantes de velocidad de transferencia de carga. Y que esto incluye la absorción del reactivo sobre la superficie del electrón, que va a ser un producto que eventualmente se va a desolver, ¿ya? Absorción es una interacción superficial, entendámoslo de esa forma, eh, que luego va a salir entonces con una naturaleza de carga diferente, ¿ya? Hablemos de sustancia reducida y sustancia oxidada. Los pasos 2 y 4, estos de acá, se pueden considerar como si fueran un preequilibrio de la transferencia electrónica, porque aquí en este paso, en el 5, ya tenemos la transferencia como tal, ¿ya? Si lo entendemos de esa forma, todas las posiciones de los átomos se congelan, ¿ya? Obedeciendo al principio de Frank-Codon. ¿Ustedes conocen el principio de Frank-Codon? Yo no, profe. No, profe, yo tampoco lo desconozco. No, profe, primera vez que lo escucho. Ah, perdón, leí mal. Es el principio de Frank-Condon. Eh, Este es el que habla de los estados vibrónicos. No sé si tuvieron cuántica en su pregrado, algún curso de cuántica o algo que tenga relación con cuántica, que explica la intensidad eh, de las transiciones vibrónicas, ¿ya? Tenemos la energía, las coordenadas nucleares y esto genera un mínimo de energía, ya que se llama pozo de potencial. Y se supone que
ese mínimo describe un nivel energético vibracional a partir de la función de onda, ¿ya? Que establece un estado de transición, ¿ya? O sea, el estado de transición en otras palabras, está justo aquí, ¿ya? Y tiene sentido que sea un estado de transición, teniendo en cuenta que ¿cómo se llama? La transferencia electrónica ocurre en este sector. ¿Se entiende, no? Entiendo, profe. Yo creo que van a ver en más detalle cuando en cuántica o en tópicos de físico-química esta relación. Yo creo que es probable que lo vean en cuántica con el profesor Conejero. Ya, porque normalmente se ven ese tipo de las relaciones, los procesos y los principios. En este caso, el principio de Frank Bodón, que describe los mínimos de energía donde ocurren las transiciones electrónicas en este caso. Ahora, el mecanismo que yo describo en la diapositiva anterior, ¿ya? Es correcto siempre y cuando hablemos de una transferencia de electrones en un sistema homogéneo. ¿Ya? La excepción, como dice ahí, es que en lugar de que la reacción sea un electrodo, sea el punto de encuentro entre dos iones, y eso también puede ocurrir. ¿De acuerdo? Ahora, este modelo, al igual que los modelos de doble capa que nosotros vimos en la clase pasada, en las clases pasadas, hacen referencia a la carga primero, luego al tema de los electrones. Y hay se toman la licencia de pasar indistintamente de carga a electrones. No hay una claridad de cómo yo puedo pasar de un lado a otro, ¿ya? Entonces, si tomamos en cuenta dos iones que se pueden encontrar, ya sea por interacción electrostática o repulsión electrostática, en las ecuaciones, los cambios de energía va a aparecer un factor de 2, ¿ya? Porque ambos son cargas, básicamente. En el electrodo solamente tenemos la superficie del electrodo y la carga que puede ser un electrón moviéndose o un ion moviéndose sobre la superficie. ¿De acuerdo? Eh, y eso es porque, como dice ahí, se consideran las reacciones completas en lugar de las semireacciones, como en el caso de la relación que hay entre la carga y la superficie del electrodo. Uno habla de sustancia reducida y oxidada, entonces el mecanismo de reacción que estamos viendo es la semi-reacción de oxidación a la semi-reacción de oxidación. Y de hecho, la prueba de lo que yo estoy diciendo está en la diapositiva con la que comenzamos a ver el fenómeno, ¿ya? Ahí tenemos eso que está ahí, es la semi-reacción de reducción del hierro, pero evidentemente de forma simultánea tiene que estar ocurriendo la oxidación de otra especie, ¿no? Que podría ser la superficie misma del electrodo u otra especie que esté en disolución. Eso de momento no lo sabemos, pero para efectos de poder entender el fenómeno cinético de transferencia de carga, en términos generales, este ejemplo funciona súper bien. ¿Vale? De acuerdo, profe. De acuerdo. Ahora, una cosa que es interesante es que se han hecho simulaciones teóricas o modelos, ¿cierto? Y se ha corroborado de forma experimental las reacciones de electrodo y se ha visto que los resultados en solución, ojo, en solución, son bastante satisfactorios, o sea, son bastante coherentes entre ellos, ¿ya? Y eso es algo que da cuenta, en cierto modo, de lo bien descrito que está el modelo que describe entonces la cinética de un sistema electroquímico. ¿Ya? Ok. Ahora que ya sabemos un poco cómo es este sistema que tiene que ver con una transferencia, por decir de alguna forma, de carga, no vamos a hablar ni de electrones ni de iones, sino que de carga de forma más general. Tenemos que buscar una expresión, ¿cierto? Que me permita, perdón, entender cómo es que
yo puedo calcular, ¿cierto? La cinética de una reacción de óxido de reducción, ¿ya? Entonces, para ello, lo primero que vamos a mirar es esta expresión, que es la expresión de Arrhenius, ¿ya? ¿Ustedes conocían la expresión de Arrhenius, no? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Energía, profe. activación, ecuación de Rayleigh, sí. Sí, bueno, la expresión de Arrhenius, tal como lo dicen los chicos, es una expresión que permite determinar una constante a partir de lo que corresponde en este caso, ¿qué era la A? Era la constante de frecuencia que tiene que ver con las colisiones, ¿cierto? Pues en este momento ya estamos de lleno metidos en lo que es la cinética. Y la expresión de Arrhenius sirve súper bien para describir procesos que son de primer orden. Me imagino que ustedes vieron cinética, los cuatro, están los cuatro, ¿no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, sí la vi. Y que vieron esta expresión de Arrhenius que básicamente lo que hace es lo que aparece en los gráficos, ¿ya? Que lo que hace es linealizar, ¿cierto? Un fenómeno que en principio debería ser de primer orden, ¿cierto? Si es de primer orden, lo que nosotros vamos a ver es ¿cómo se llama? La, una recta con pendiente, en este caso negativa, porque el exponente aquí, este XP que aparece, en realidad es exponente, es la E, que es la contrafunción del logaritmo natural. Y de hecho, este delta H que aparece aquí, en la ecuación original es EA, que es la energía de activación, ¿no? Entonces, esta ecuación, como les decía, es una expresión matemática que me permite a mí utilizar, o sea, que se puede usar para comprobar la dependencia cinética de una reacción química respecto a la temperatura. Por eso es que nosotros cuando graficamos K, ¿ya? K, que es esta, versus T, o el logaritmo natural de K versus 1 partido por T. Cuando hacemos este tratamiento, lo que hacemos aquí es linealizar la ecuación y nos da entonces esta línea recta con pendiente negativa dado el signo negativo de acá. Ahora, ¿qué relación tiene esto con lo que estamos tratando de entender de momento? ¿Verdad? Recuerden ustedes que lo que estamos viendo acá es describir una expresión de velocidad para un sistema de reacción sobre un electrodo, ¿cierto? Eh, Nosotros podemos ver la constante de velocidad K en función de una expresión que relacione la entalpía de activación, porque si hablamos de energía de activación, ¿cierto? La entalpía es una forma de energía. Básicamente la entalpía lo que hace es describir, ¿cierto? Eh, el flujo de calor, pero no desde la perspectiva cinética, sino más bien de la perspectiva termodinámica. Eh, Cumpliéndose, o sea, cumpliéndose los principios que describen la ley cero y la primera ley de la termodinámica, ¿no? De hecho, es por eso que nosotros sabemos que delta H va a tener un valor negativo si la reacción libera energía o calor, y va a tener un valor positivo cuando ocurre todo lo contrario, ¿ya? Como Como podemos ver ahí entonces, en esa expresión que corresponde a la expresión de Arrhenius asociando la entalpía de activación, recuerden que la ecuación original tiene la EA, ¿cierto? Donde ahí dice delta H con doble cruz, es EA, que es la energía de activación. Eh, Ahora tenemos la entalpía. Y eh, como hay una transferencia electrónica que favorece el reordenamiento de una atmósfera de carga, en este caso atmósfera iónica, que es el paso previo a la transferencia de electrones, ¿ya? El paso 4 de este mecanismo. Nosotros podríamos incluir en una aproximación más bien útil, ¿cierto? La entropía de activación, ¿ya? Porque el reordenamiento, el desorden o la probabilidad tiene que ver con esa función de estado.
¿Se acuerdan que yo les hablé de la entropía en algún momento, no? No acá, sino que cuando comenzamos el curso, yo les dije que qué era la entropía. Normalmente la definen, para mi gusto, mal definida como el grado de desorden. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, cuando ocurre la reorientación y el reordenamiento de carga, ocurre separación de niveles. Y estos niveles de energía, ¿ya? Hacen que la energía misma sea distinta en el complejo activado que en el estado inicial, y ahí entonces vamos a tener un supuesto de energía que podemos describir a partir del factor preexponencial de este A, ¿ya? Que como les decía, corresponde a la frecuencia, ¿ya? ¿Cómo se llama? A la frecuencia de colisiones, porque recuerden nuevamente que este A es un factor que está asociado netamente a un parámetro cinético dentro de un sistema. Si lo entendemos de esa forma y tenemos entonces esta expresión, ¿ya? Eso ya se lo había dicho, ahí está, podemos describir entonces A, esta de aquí, como esto que está acá, ¿cierto? Y si es así, entonces nosotros podríamos expresar A exponente de esto como la ecuación que tenemos aquí abajo, ¿no? ¿Lo ven? Sí, profe, sí. Sí, reemplazó en la ecuación de arriba. No, Claro, eso fue lo que estoy mostrando acá, que este A lo estamos reemplazando en la ecuación de arriba y tenemos esto. Como estos están con signos negativos y toda esta historia y tienen la misma base, nosotros, comillas, sumamos los exponentes y nos queda esta expresión que está acá, ¿ya? Y esta expresión que está acá, curiosamente, corresponde a delta G. Ustedes saben la ecuación fundamental que es delta G igual a delta H menos T delta S. De ahí viene, ¿ya? Entonces, con esto, ¿qué podemos opinar? Podemos determinar la entalpía de activación, la entropía de activación y la energía libre de Gibbs de activación, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Recuerden ustedes que desde la termodinámica sabemos que el delta G está asociado directamente al potencial, y lo que nos estamos tratando de entender o de poder armar el cuento en la cabeza es cómo el potencial está relacionado con la corriente, ¿sí o no? sí, Sí. profe. Ya. Entonces, para poder entender este fenómeno, lo que vamos a hacer es que vamos a ver una semi-reacción de primer orden como la que aparece acá, ¿ya? Y lo vamos a ver como si fueran un electrodo metálico inerte, ¿ya? Vamos a suponer también que la especie oxidada y la especie reducida son solubles, ¿ya? Y que cada par, ¿ya? O sea, el par O oxidado o R reducido va a tener una energía asociada que va a estar relacionada con el potencial del electrón, ¿ya? A esa energía nosotros le vamos a llamar así, el R2, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ok. Entonces, cuando nosotros, aquí tenemos es el potencial o es la energía, el nivel de Fermi, ¿ya? El nivel de Fermi. Y acá tenemos entonces el nivel de energía redox, por decirlo de alguna forma. Cuando nosotros aplicamos un potencial, ¿ya? Influimos sobre el nivel electrónico, perdón, sobre el nivel electrónico más alto en el electrón, ¿ya? Que corresponde a este, que es el nivel de Fermi, ¿ya? Que está aquí. Entonces, los electrones siempre van desde aquí a acá o desde aquí a acá, dependiendo de si el proceso es reducción u oxidación. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Eso, en otras palabras, tiene que ver un poco con el mecanismo de transferencia, ¿ya? De la dirección, si va en este sentido o si va en este otro sentido, ¿ya?
El sentido va a depender entonces de qué tan viable es, ¿ya? La reacción en función del nivel de energía de Fermi y el nivel de energía redox. Para que ocurra una reducción, el nivel de energía de Fermi tiene que estar por sobre el nivel de energía redox y, de forma contraria, si este está sobre el nivel de Fermi, entonces ocurre la oxidación. ¿De acuerdo? Si nosotros, ¿me escuchan? Se escucha, profe. Sí, profe, se escucha. Sí, pero Ya, es que no sé por qué me caí de repente. Bueno, me imagino que, sí, está grabando todavía, así que, ¿en qué estaba? Disculpen, si me fue la onda. Me estaba explicando lo de los niveles de Fermi, de reducción y oxidación, y luego se fue como unos 30 segundos, 40 segundos, algo así. Ya. Sí, lo que pasa aquí que estaba explicando entonces los electrones, cómo van en un proceso de reducción y en un proceso de oxidación. Ya estos dos ocurren en simultáneo en el proceso de transferencia electrónica, ya que es el paso, en los series de pasos que vimos era el paso número 5. No sé si lo recuerdan, ¿ya? Que es este, aquí, ¿vale? Ahora, si nosotros aplicamos diferentes potenciales o vamos modulando el potencial, podemos también modular la transferencia de electrones, ¿ya? Y por tanto, entonces podemos modular ¿cómo se llama? Eh, la energía asociada al proceso, ¿ya? Aquí, hasta aquí, en ningún momento todavía hemos hablado de electrones. Yo creo que están expectantes a saber de cómo diablo entonces, perdón, corriente, cómo diablo entra la corriente, ¿ya? Es importante eh, una cosa que les voy a decir a continuación, es que el nivel de energía redox, ¿ya? El E redox, es fijo. Si ustedes se fijan acá, en la figura, están a la misma altura, ¿lo ven o no? Sí, está a sí. la misma altura. Cuando nosotros aplicamos un potencial sobre el electrodo, lo que estamos modificando es el nivel de Fermi. Entonces, obligamos al sistema que se suministren electrones a la especie oxidada, por ejemplo, aquí, ¿ya? Que aquí entra, perdón, acá, a la especie oxidada, ¿ya? Entra oxidada y sale reducida sobre la superficie, o viceversa, que es lo que describe el proceso de oxidación, ¿ya? Entonces, la pregunta que cae de cajón es, ¿cuál sería, si entendemos esto en términos de energía, cuál sería la energía que describe una transferencia de electrones? En otras palabras, ¿cuál sería el perfil de la energía de activación, ¿cierto? En un sistema donde estamos viendo que ocurre este proceso, pero no sabemos la relación de cambio o la tasa de cambio de la especie oxidada versus la especie reducida o viceversa. Y ahí es donde entonces entramos de lleno a hablar de cinética como tal. Entonces, miremos la siguiente figura, ¿ya? Esta figura que está acá es un perfil de energía en función de la energía libre de Gibbs versus la coordenada de reacción, ¿ya? Se supone que en este modelo, donde se cruzan estas dos líneas rectas, justo en ese punto, ¿qué es lo que deberíamos tener? A ver, ¿los ven o no? El equilibrio, profe. Ya, pero aquí estamos hablando de cinética, no hablamos de equilibrio químico. ¿De qué estaríamos Ok, hablando? ok. Es que el equilibrio está en el mínimo. Entonces,
Ahí podría ser, cuando se igualan los potenciales electroquímicos, podría ser. Ya, pero esa es la condición de equilibrio para una expresión cinética de primer orden, ¿ya? Si nosotros hablamos de velocidad de consumo versus velocidad de formación en cinética química, en el equilibrio lo que ocurre es que la velocidad de consumo es igual a la velocidad de formación, ¿cierto? Sí, Aquí tenemos que mirarlo como si fuera la velocidad de reducción o de la especie que se oxida versus la que se reduce. Entonces, lo que quiero hacer ahora, para que ustedes lo vean quizá más claro, es intentar dibujarle este monito un poco distinto, a ver si logran ver lo que les estoy preguntando. Vamos a compartir la pantalla, la super pizarra que yo siempre les muestro acá. Ya, ok. ¿Qué es lo que teníamos en el dibujo anterior? Nosotros teníamos así, a grosso modo, yo voy a dibujar G, que es la energía libre de Gibbs, y le voy a poner X, que es la coordenada de reacción. Entonces lo que teníamos era algo como esto, ¿ya? Así bien general. Y lo que yo les estoy preguntando es, ¿qué es lo que hay ahí? Acá nosotros tenemos, eh, voy a decir, el G del oxidado, y aquí tenemos el G del reducido, ¿ya? Es importante que entiendan que nosotros estamos mirando esto como si fuera una superficie metálica, ¿ya? Que es como la forma más sencilla de poder comprender este modelo. Lo dibujé intencionalmente de esa forma porque quiero que vean lo siguiente. El gráfico que yo les voy a dibujar a continuación, lo voy a dibujar aquí al ladito de este, no se parece un poco a lo que les mostré en la PPT, energía. o sea, en ese punto se estarían igualando la energía de los delta G. Ya. Entonces, ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es lo que estamos observando ahí? Un intermedio de reacción, profesor. Ya. ¿Cómo se llama eso? el complejo activado. El complejo activado. Eso es lo que estamos viendo eso es lo que estamos viendo ahí, donde se cruzan las dos líneas, aquí, justo en este punto. ¿Ya? El famoso, el complejo activado que está asociado a la energía de activación. Ustedes saben que la energía de activación, lo voy a dibujar con azul, es esto. ¿Sí o no? Sí, señor, así es. Sí, donde, el punto donde tiene la energía más alta el complejo. Exacto. Y Después de, el pico, acá el pico es el complejo activado. Aquí es lo mismo. ¿Ya? Entonces, vamos de nuevo a la PPT. ¿Ya? El perfil de energía que estamos mirando acá, ¿ya? Corresponde a una descripción de energía que tiene relación con dos parábolas, ¿ya? Un pendiente en un caso positiva, en el otro negativa, eh, que hacen relación, en este caso, si lo vemos de forma análoga al de los reactivos y productos, que fue el gráfico que yo dibujé en rojo, estos son los reactivos, estos son los productos, esto que está acá es el delta G, ¿ya? El delta G eh, de la especie oxidada, el anódico, y aquí el de la especie reducida, el catódico, ¿ya? Donde se cruzan los dos puntos, tenemos, desde aquí hasta ahí, tenemos lo que se le conoce como la energía de activación, aquí, que es esta alfa que aparece ahí, y esto es un valor que tiene relación con una coordenada de reacción, ¿ya? Si nosotros
queremos calcular el delta G anódico, el delta G catódico, que serían este o este, ¿ya? Se describen a partir de esta ecuación, donde vemos la contribución del delta G0 y esto que está acá, alfa NFE. ¿Esto a qué les suena? NFE. ¿Se acuerdan lo que es o no? Ese sería el delta G, digamos, el delta G me acuerdo que era NF Exacto, en la celda. El delta G, pero en algún punto respecto a la coordenada de reacción, ¿ya? Porque esta es la energía de activación anódica y esta es la energía de activación catódica, ¿ya? Las energías de Ya. activación, las energías de activación, como una va en positivo y la otra va en negativo, en principio de forma eh, proporcional, van a tomar valores que van a ir desde 0 a 1. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos energía de activación catódica, no, es 0. En este punto, ¿ya? Por efectos de pensemos que el sistema es simétrico, ¿ya? Eh, tenemos que en ese punto debería ser igual a un medio, ¿ya? ¿Cómo se llama? Si el sistema fuera totalmente simétrico, ahí vamos a hablar del factor de simetría que describe esto y que tiene que ver con los alfa, con las energías ¿cómo se llama? De activación. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Entonces, si miramos, ¿ya? Si miramos entonces, estas dos expresiones creo que las quiero que las tengan presentes. Si queremos calcular todo el rato los potenciales, ¿ya? En función de los potenciales, y llegar a una expresión que describa la constante de velocidad para el proceso de reducción y oxidación, tenemos que tomar la ecuación que vimos anteriormente, esta que está acá, o esta misma que está acá, y si reemplazamos este delta G por estos que están acá, nos aparecen dos, eh, ¿cómo se llaman estas cosas? Dos, se me fue la onda. Dos expresiones que van a ser la constante anódica y catódica inicialmente, ¿ya? Aquí lo tenemos en función de la energía todavía, ¿ya? Y lo que tenemos que llegar a entenderlo o cómo eh, responder, digamos, es la pregunta que yo les planteé en un comienzo. ¿Qué pasa con la corriente? ¿Cierto? Porque nosotros sabemos que la transferencia de carga, ¿ya? Está asociada a la carga puntual Q, y esa es el producto entre la corriente y el tiempo. Es Q igual a I por T, ¿cierto? Eso ya lo sabemos de antes. De hecho, lo vimos al comienzo. ¿Se acuerdan? Sí, profe, sí. Ya. Entonces ahí tenemos dos expresiones. ¿Ya? Si reemplazamos aquí con estos dos, tenemos estas dos expresiones. Y aquí se aplica lo mismo que ¿cómo se llama? Vimos hace un momento atrás que las propiedades de las potencias, ya aquí se separan en dos exponentes, ¿no? E elevado a esto por E elevado a esto. Esas dos expresiones que corresponden a las constantes de velocidad catódica y anódica las podemos escribir así, ¿ya? ¿Por qué? Todo esto que está acá, ¿ya? Todo esto que está acá va a ser el Ka0, anódico y catódico. ¿Lo ven? Toda esta expresión, ¿ya? ¿Lo ven o no?
Sí, se va a convertir en esa constante. Sí, Claro. Ahora, hasta aquí no hemos hecho nada interesante, solamente hemos adecuado una expresión para llegar a la constante, a las expresiones de constante velocidad o a una expresión que describa la velocidad del sistema, ¿ya? Y en ningún momento hemos introducido el concepto de la corriente, solamente hemos hablado de potencial, porque eso es lo que conocemos hasta ahora. Ahora, si nosotros ya vamos de lleno a hacer el cambio, las reacciones de primer orden en el equilibrio se describen de esta forma, ¿ya? La constante de velocidad por la concentración de la especie oxidada o reducida, esto en el equilibrio, ¿ya? En la reacción de primer orden ocurre esto. Y asterisco aquí abajo significa que son las concentraciones en el lado del electrodo. Ahora, si estas dos concentraciones, O asterisco y R asterisco, ¿ya? Eh, le asociamos al potencial E, este que está aquí, ¿se acuerdan cuál era ese o no? El potencial estándar, ¿se acuerdan o no? Sí, Sí, profe. Ya. Y decimos que en equilibrio tenemos esta situación, siendo esta constante K0 estándar, y lo que hacemos es entonces tomar las ecuaciones anteriores, ya estas dos, ¿ya? Y las sustituimos en función de lo que tenemos en este caso aquí arriba, ya donde estos son las concentraciones en el electrodo y el potencial es E. Entonces, esta concentración va a estar dada por la diferencia de potencial, básicamente. ¿Ya? Este E va a ser E menos E0', ¿de acuerdo? Y hasta ahí, de nuevo, no hemos hecho nada interesante. Sin embargo, si tomamos estas dos ecuaciones, ¿ya? Y decimos que eh, la, la velocidad, ¿ya? Está relacionada con con la razón de cambio de carga en función del tiempo, ¿ya? Entonces tendríamos que hacer una deducción previa para poder llegar a la expresión de abajo, y esas se las quiero mostrar yo en la pizarra, ¿ya? A ver, pizarra, vamos a la pizarra, a ver. ¿Cómo de esta expresión, a ver, el color del lápiz, cómo que de esta expresión que la voy a escribir de forma genérica, ¿ya? Eh, no, la escribí muy arriba, perdonen, vamos a escribir más abajo, aquí. ¿Cómo es que de esta expresión, yo la estoy escribiendo de nuevo de forma general, ¿ya? ¿Cómo de esta expresión llegamos a la que yo les escribí acá abajo? ¿Ya? Bueno, después vamos a ver que esta reacción, o sea, esta ecuación que yo acabo de escribir aquí, es la ecuación de Butler y Bolmer, ¿ya? ¿Cómo nos aparece entonces la corriente? ¿Alguna idea?
Pues, profe, a mí lo que se me ocurre es despejar el caso cero y pues luego eh, colocarle logaritmo natural a ambos lados para cancelar el exponencial. Hasta ahí voy. Ya. Lo que tenemos que saber es lo que en algún momento les dije al comienzo de la clase, que tiene que ver con las leyes de Faraday. ¿Ya? Nosotros sabemos que la masa va a ser esta expresión que estoy escribiendo acá. ¿Ya? N. ¿Ya? La masa de una sustancia va a ser igual a la carga por la masa molar, por la constante de Faraday y el número de iones. Si nosotros despejamos, N es el número de electrones involucrados en el proceso, ojo. Si nosotros despejamos, por ejemplo, a partir de esto, nos da que la masa partida por la masa molar es igual a la carga partido por la constante de Faraday por los electrones involucrados en el proceso. ¿Sí? Sí, profe, ¿y el tiempo? Todavía no aparece el tiempo, tranquilidad. Ya, Esto que está aquí, masa partido por masa molar, son los moles, ¿o no? sí, Ya, entonces N va a ser igual a Q, igual a, lo voy a escribir así, NF, que eso es más familiar para ustedes. Y ahora tenemos lo que tú dices, ¿cómo diablos hacemos aparecer el tiempo? Sabemos que Q, ¿cierto? Es igual a qué cosa. Y por T. Ay, porque sí. Ya. Si reemplazamos, vamos a tener que N es igual a I por T, N, F. ¿Sí o no? sí. Sí, señor. Ahora despejemos I. Y nos va a dar a, a ver. Ya, este n, acuérdense que es el número, le voy a poner así un cerito para diferenciarlo, el número de la cantidad de carga, el número de electrones, ya que en otras expresiones aparece con una z, para diferenciarlo, para que precisamente no pase esto, que aparezca como moles. Bien, despejamos esto, nos va a quedar el número de moles partido por el tiempo por eh, la constante de Faraday por el número de electrones o del número de cargas involucradas en el proceso. Esto que está aquí, ¿qué es lo que es? La velocidad, La mole consumida por la ti. velocidad desde la perspectiva de la cinética química, ¿cierto? El número de moles consumidos formados en función del tiempo. Entonces, la expresión sería igual a V por NF. Y ahí tenemos una expresión, ¿ya? Una expresión que me permite a mí insertar la corriente con la velocidad, el número de electrones de proceso y la constante de Faraday. Ahora, V, ¿a qué es igual? La con tanta velocidad por la concentración. Exactamente, K por la concentración de la especie. Ya vamos a ponerlo así, K, ¿ya? Este A puede ser R o puede ser O. ¿Sí o no? Sí, Ya. Entonces, ¿qué es lo que dijimos al comienzo? Al equilibrio. La velocidad del oxidado debería ser igual a la velocidad del reducido.
¿Pero a la velocidad del reducido o a menos la velocidad del reducido? Menos. Menos, ¿cierto? Sí. Ya. Y yo reemplazo eh, si yo reemplazo, a ver, esto, ¿cómo queda? Usted dice la velocidad de Profit, se me quedó un poco pegado. Sustituye ahí la velocidad en oxidado y reducida, la expresión de la constante para la concentración. Ya, Entonces, a ver, si uno divide las dos constantes de velocidad, ya, espérense un poquito, aquí hay un error. El signo va acá, porque se supone que estamos describiendo una reacción de este tipo. Este es el que se está reduciendo y se está consumiendo. Y este es el que se está formando. Ya, ahí sí. ¿Ya? Ya. Ok, vamos reemplazando entonces. ¿Cómo es esta cosa? Así. Sería K, por ejemplo, K o, o asterisco, ¿cierto? Ahí, lo están viendo, ¿no? sí, Sería eso. Y ah, ahí, ¿verdad? ¿Lo ven, no? sí, Ya. Y esto debería ser la velocidad total, ¿o no? O V0, o sea, no V0, no vamos a hacer, no vamos a hacer la estupidez que yo estaba pensando hacer, la vamos a dejar así de momento. Ya. Lo vamos a dejar así, porque aquí hay una cosa que tenemos que saber, antes de llegar a la expresión que describe Butler y Volmer, ¿ya? Que es lo siguiente, si nosotros queremos ver la corriente neta o total, ¿ya? Esto va a ser siempre el I catódico, o sea, anódico versus el I, estas dos cosas, la suma de estas dos. Como nosotros ya sabemos que se escribe, que el I se escribe así, ¿ya? Y si reemplazamos el V
de la expresión que tenemos ahí arriba. Yo estoy explicando, ahí se ve o no. Ahí recién se ve. Ya. Sí. Lo que les decía, y con esto terminamos por hoy. Si yo quiero saber la corriente neta de un sistema, va a ser la corriente anódica más la catódica, ¿ya? Y la velocidad total, que es otro parámetro que podemos mirar, ¿ya? La velocidad total va a ser la velocidad catódica menos la velocidad anódica, ¿ya? Esas son dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Esta y esta. Si vamos a reemplazar I, ¿cierto? Con esto que está acá, y a su vez reemplazamos V con esta expresión, ¿ya? Al reemplazar nos va a quedar, poner más acá, nos va a quedar NF, ¿ya? NF por la V, que va a ser KR menos NF KO, ¿ya? Y esto va a ser la corriente neta, ¿ya? Esto está, ¿cómo se llama? Es constante, entonces lo podemos dejar como NF KR, ¿ya? Menos KO. Ya, esta es la constante catódica, esta es la anódica. Ahora, si usamos el factor preexponencial que está descrito para Arrhenius, para la que vimos en la expresión de Arrhenius, ¿ya? Donde describimos en la diapositiva la, ¿cómo se llama? La A, ¿cierto? A, ¿cierto? Toda esta historia que ya sabemos. ¿Sí? Habría que aplicar A sobre la ecuación y nos va a quedar que I igual a NFA, ¿cierto? Constante anódica por la especie reducida en el electrodo menos la constante catódica por la especie oxidada en el electrodo. Y esto que está aquí, que yo acabo de hacer, fíjense lo que es. Fíjense lo que es. ¿Qué es lo que es? A ver, ¿no? La corriente total. La corriente total, la expresión que describe Butler-Volmer para la corriente, para ver el control cinético, ¿cierto? De un electrodo y que esta entonces es proporcional, ¿ya? A la diferencia de las velocidades de reacción de la especie oxidada y reducida sobre el electrodo, ¿ya? Y ¿cómo se llama? Se me fue la onda. La relación de carga por mol, ¿ya? Eso. De aquí podemos tener tres situaciones, ¿ya? Y podemos concluir algunas cosas, como por ejemplo, la superficie del electrodo funciona como un gran catalizador, ¿ya? Y esto va a estar limitado específicamente por el, ¿cómo se llama? Por el transporte de las especies que llegan al electrodo, ¿ya? Porque en algún momento van a ser más lentos, más rápidos, o se van a acabar, ya no es eterno, ¿de acuerdo? De acuerdo. Por otra parte, la barrera de activación, si consideramos el factor de simetría, ya es la mitad del camino entre los reactantes y el producto. Ya hay un factor de simetría que es el beta, que representa la fracción del potencial aplicado a la contribución de la variación de la energía de Gibbs para generar la reducción, ¿ya? Y que está descrito entonces según estos gráficos como el gráfico del centro, ¿ya? Cuando el beta, que es el factor de simetría, ¿ya? O alfa, que es el que está metido en la ecuación que yo les mostré aquí arriba,
¿ya? Que uno es el catódico, el anódico, y uno es el contrario del otro. O sea, la suma de los dos tiene que dar uno. ¿De acuerdo? Ya, profe. La Sí, suma de los dos siempre tiene que dar uno y da lo mismo en qué proporción estén, pero siempre que se sumen tiene que dar uno. ¿Ya? Y describe la fracción. ¿Ya? Y esta fracción, ¿ya? Pues la situación en la que estamos aquí al medio es un medio. Aquí, ¿ya? Un medio. Eso es una situación ideal, básicamente. ¿Ya? Básicamente es ideal. Lo que se da experimentalmente son las dos situaciones que ustedes ven en la izquierda y la derecha, donde los valores pueden ir entre 0,3 y 0,7 aproximadamente. Este alfa que aparecía en la ecuación que yo les mostré recién, que en algunos casos ustedes lo van a ver como si fuera un beta. ¿Ya? ¿De acuerdo, no? De acuerdo, profe. Ahora, normalmente, experimentalmente, las ecuaciones no, estas de anódica y catódica no ocurren siempre al mismo potencial. Exacto, ¿ya? Y puede ser que el mecanismo de oxidación no sea siempre igual al de reducción, ¿ya? Y eso se debe básicamente que hay eh, diferentes pasos de reacción cuando hay transferencia de electrones, porque no necesariamente lo voy a recibir de forma directa como lo vimos en este modelo, ¿ya? Aquí nosotros lo que estudiamos para poder entender cómo funcionaba esto era una superficie metálica que se oxida o se reduce, ¿ya? O sea, una de las dos especies. ¿Ya? Pero en la práctica son varios factores que hay que tener en cuenta, ¿ya? De hecho, las reacciones a veces, para describir el mecanismo, ocurren en ¿qué? 4 pasos, por ejemplo, donde antes de que la especie que estoy reduciendo reciba el electrón, ocurren varias reacciones eh, secundarias antes de que ocurra, ¿ya? De hecho, una de las que se me viene a la cabeza siempre es la reducción de los grupos nitro, ¿ya? Eh, Se las voy a escribir en la pizarra, que con esto ya termino hoy por hoy. Eh, tu, 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 tu. Los grupos nitro son estos. El R puede ser, no sé, un anillo aromático, ¿ya? Puede ser o puede ser, por ejemplo, una cadena alifática, etcétera. Este siempre ocurre en dos etapas, ¿ya? Pasa de aquí a NHO2, ¿sí? Después la reducción completa. Y aquí se va liberando sustancia, se va liberando agua. Esta es la primera etapa y después la segunda etapa es esta. Esta es la intermedia. Y después la segunda etapa es esta. Esto que está acá se le conoce como hidroxilamina. La hidroxilamina, el grupo nitro siempre se reduce de hidroxilamina a una amina y la etapa puede ser en ambos sentidos. Y lo que uno observa en experimentos como la voltametría cíclica, en condiciones ideales, ¿cierto? Son dos picos bien marcados de reducción y dos picos bien marcados de oxidación, ¿ya? Aquí vamos, en el sentido que yo lo dibujé, así hacia abajo, es la reducción, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, la reducción está asociada a la adición a la adición de átomos de hidrógeno en la estructura, ¿ya? Porque estos átomos, que son oxígeno y hidrógeno, al ser más electronegativos, van a tender a adquirir cargas más bajas, ¿ya? Por ejemplo, en el grupo nitro, el nitrógeno tiene carga 4 más. Pero aquí, por ejemplo, en este es -3. Aquí tenemos,
1 más 1, 2, 2, x más 3. Más 3, si no me equivoco, ¿ya? Y en el proceso se van reduciendo cosas como el oxígeno, formando agua y así, ¿ya? Entonces ahí tenemos otra reacción. Entonces antes de que de aquí lleguemos aquí, en una sola etapa, ocurren varios pasos, ¿ya? Eso con más detalle se los voy a explicar más adelante, ¿ya? Cuando ustedes vayan a la parte experimental con el otro profesor y veamos las experiencias de laboratorio, ahí vamos a hacer unas experiencias que son en varias etapas, en una etapa. Ahí la idea es que vayan entendiendo cómo funciona la cosa, ¿de acuerdo? De acuerdo, profe. Ya, listo. Terminamos por hoy. ¿Les queda alguna duda? Hoy día vimos todas estas ecuaciones solo para primer orden, porque yo he visto que si es de orden 2 o 3 creo que varía el delta G o el delta H con esa rayita arriba. Ah, profe, está mudo. Está... Está muteado, profe. Sí, está muteado. Le estaba diciendo que exactamente, solo hemos visto el mecanismo de primer orden, ¿ya? Pero si vamos viendo cómo es de orden 2, de orden 3, de orden fraccionario, de orden n, es básicamente el aplicar el mismo principio. No varía, ¿ya? Aquí para primer orden dijimos ya, aquí la transferencia es por un electrón, por decirlo de alguna manera, en la superficie, que se oxida o se reduce. En este caso estábamos viendo, por ejemplo, una superficie metálica y vimos que el tipo de orden de reacción es de orden 1. Pero, por ejemplo, si fuera de orden 2, ¿qué modificación habría que hacerle a la ecuación de Butler y Volcker? ¿Cómo es la expresión de velocidad para una reacción de orden 2? O sea, el exponente 2 del que manda la concentración, ese es 2, pero claro, no tiene nada que ver con el coeficiente estequiométrico, sino que ese número simplemente sería 2. Claro, ahí ya la cosa se hace un poco más compleja de entender, ¿ya? Desde la perspectiva de saber si el proceso efectivamente es de orden 2 o de orden 3 o de orden fraccionario o de orden n, ¿cierto? Ya la cinética por sí es complicada de entender, pero básicamente lo que uno debiese suponer es lo que describe este modelo, ¿ya? Me imagino que ustedes tienen que haber visto expresiones de velocidad para otro tipo de órdenes asociadas a la ecuación de Butler y Volmer, ¿no? Sí, profe, yo recuerdo haberlo visto en físico-química en pregrado, Sí, de orden N. sí, las de orden n normalmente se ve las de primer orden, las de orden n y ya está, porque las otras ya son más complejas. Sí, nosotros lo vamos a ver por lo que corresponde a la corriente de intercambio, ¿ya? Que eso viene después. Y ahí lo vamos a ver más con un poco más de detalle. ¿Ya? Ya, profe, Ya. ¿Tiene alguna otra duda? ¿no? No, profe, por Por mi el parte estoy momento bien. no, ¿Cómo? no, por el momento no. Ya. Ya, pues. Si estamos